En 1959, Hollywood no estaba intentando hacer una gran película. Estaba intentando salvarse a sí mismo. La televisión había entrado en los hogares como un enemigo silencioso, y los estudios veían como el público abandonaba las salas. Ben-Hur no nació como una historia épica más, sino como una apuesta desesperada. Si esto fallaba, la Metro-Goldwyn-Mayer podía desaparecer. Esa presión económica explica muchas de las decisiones extremas que hoy convierten a la película en una leyenda irrepetible. El proyecto no era nuevo. Ben-Hur ya había sido llevada al cine en la era muda, pero William Wyler decidió no mirarla como un remake, sino como una oportunidad para redefinir el espectáculo cinematográfico. Wyler no era un director complaciente. Era obsesivo, preciso y brutalmente exigente. Para él, el tamaño del decorado no justificaba una actuación mediocre. Por eso eligió a Charlton Heston, un actor de presencia física imponente, pero con una disciplina casi militar. Heston no fue el primer candidato. Muchos nombres pasaron por el papel de Judah Ben-Hur, pero Wyler quería un rostro que pudiera expresar dignidad, rabia y espiritualidad sin palabras, porque sabía que la cámara lo observaría durante minutos enteros sin permitirle esconderse. El rodaje se trasladó a Italia no por romanticismo, sino por necesidad. Allí se podía construir lo imposible. Los estudios de Cinecittà se transformaron en una ciudad antigua viva, no en un decorado de cartón. El circo para la carrera de cuadrigas no era una ilusión óptica, ocupaba más terreno que muchos barrios reales. Se necesitaron meses solo para nivelar el suelo. Nada se dejó al azar, porque Wyler quería que la cámara pudiera moverse libremente sin revelar trampas. La famosa carrera de cuadrigas no fue diseñada para ser emocionante, sino peligrosa. No se rodó a cámara rápida ni con trucos baratos. Los caballos corrían de verdad. Los carros pesaban de verdad. Los especialistas caían de verdad. Hubo accidentes graves, aunque la película jamás los explotó como parte de su leyenda oficial. Uno de los momentos más recordados, cuando un auriga es arrollado y queda colgado del carro, no estaba en el guión. Fue un accidente real que no causó la muerte por pura suerte. Wyler mantuvo la escena porque sabía que esa autenticidad jamás podría recrearse. Charlton Heston pasó meses entrenando, no solo para conducir cuadrigas, sino para comprender cómo se movía un aristócrata judío del siglo I. Cada gesto, cada forma de caminar, estaba estudiada. Heston no actuaba como un héroe moderno disfrazado, sino como un hombre atrapado entre dos mundos. Esa tensión interna es lo que da peso a la historia más allá del espectáculo. Uno de los detalles más comentados, aunque pocas veces explicado con profundidad, es la relación entre Judah Ben-Hur y Messala. Gore Vidal, uno de los guionistas, introdujo una lectura subterránea que jamás fue explicitada en pantalla, pero que influyó en la interpretación. Vidal sugirió a Stephen Boyd, el actor que interpretaba a Messala, que ambos personajes habían sido amantes en el pasado. Heston nunca fue informado de esta idea. El resultado fue una dinámica desequilibrada. Messala actúa con una intensidad emocional que Ben-Hur parece no comprender del todo. Esa diferencia añade una capa de tragedia silenciosa que el público percibe sin saber por qué. La presencia de Jesucristo en la película es otro ejemplo de decisiones narrativas audaces. Nunca se muestra su rostro de forma directa. No fue censura ni miedo religioso, sino respeto cinematográfico. Wyler entendía que cualquier rostro concreto limitaría el impacto simbólico. Cristo debía sentirse, no verse. Por eso, cuando aparece, la cámara se sitúa siempre en una posición humilde, como si el espectador estuviera allí, pero sin derecho a invadir su intimidad. La música de Miklos Rozsa no acompaña la película, la gobierna. Fue compuesta como una ópera sin palabras. Cada tema tiene una función narrativa clara. La fanfarria no solo anuncia grandeza, sino destino. Rozsa investigó música antigua y escalas poco comunes para crear una sensación atemporal, evitando sonidos que anclaran la historia a una moda concreta. Esa partitura no embellece las imágenes, las empuja. El vestuario, lejos de buscar un rigor arqueológico absoluto, persiguió una verdad emocional. Los colores no se eligieron al azar. Los romanos visten tonos fríos y metálicos, mientras que los personajes ligados a Judea se mueven en gamas cálidas y terrosas. El contraste visual refuerza el conflicto ideológico sin necesidad de explicaciones. Pocas personas saben que Ben-Hur se rodó sin efectos especiales ópticos modernos. No había pantallas verdes, ni composiciones digitales. Todo debía existir físicamente. Eso obligó a una planificación casi militar. Cada plano era caro. Cada error costaba días.
Por eso la película respira una gravedad que hoy resulta difícil de imitar. Nada parece improvisado porque no podía serlo. Cuando se estrenó, Ben-Hur no solo fue un éxito. Fue una reivindicación del cine como experiencia colectiva. Ganó 11 premios Oscar, un récord que durante décadas simbolizó la cima del sistema de estudios. Pero más allá de los premios, su verdadero legado está en haber demostrado que el espectáculo no está reñido con la profundidad moral. La historia de venganza se transforma lentamente en una reflexión sobre el perdón, pero sin sermones. Wheeler no impone una lección. La deja madurar en el rostro de Heston, en su mirada endurecida que poco a poco se agrieta. Ese cambio no ocurre de golpe. Se construye plano a plano, silencio a silencio. Ben-Hur no es solo una película sobre el pasado. Es un testimonio de una época en la que Hollywood creía que el cine podía ser grande, serio y popular al mismo tiempo. Cada decisión extraña, cada riesgo asumido, cada exceso, responde a una industria que luchaba por sobrevivir creando algo que no pudiera replicarse en una pantalla pequeña. Y quizá por eso, más de medio siglo después, sigue siendo imposible de olvidar. El perfeccionismo de William Wyler no se limitaba a la puesta en escena. Afectaba a cada capa invisible de la película. El montaje, por ejemplo, fue una batalla silenciosa. Wyler rodaba con una cobertura mínima, no porque fuera descuidado, sino porque confiaba en la precisión del plano. Eso obligaba al montador a respetar el ritmo interno de las escenas, sin posibilidad de esconder errores con cortes rápidos. En Ben-Hur, el tiempo no se acelera artificialmente. Se estira cuando debe doler y avanza cuando la historia lo exige. Esa cadencia casi solemne es una de las razones por las que la película envejece con dignidad. El guión pasó por más manos de las que jamás se reconocieron oficialmente. MGM contrató escritores, descartó versiones completas y volvió a empezar más de una vez. El problema no era la historia, sino el equilibrio. Demasiada religión podía alejar al público general. Demasiado espectáculo vacío podía convertirla en un circo sin alma. La versión final es el resultado de esa tensión constante. Cada escena parece preguntarse cuánto mostrar y cuánto sugerir. Esa contención es una rareza en una superproducción de semejante tamaño. Uno de los aspectos menos comentados es el tratamiento del silencio. Ben-Hur no teme callar. Hay escenas enteras sostenidas por miradas, por respiraciones contenidas, por pasos sobre piedra. Wyler entendía que el silencio podía ser más elocuente que cualquier discurso. En una época en la que muchas producciones confiaban en diálogos grandilocuentes, Ben-Hur se permitía escuchar el eco de sus propios espacios. La secuencia de las galeras es otro ejemplo de realismo extremo. Los actores no fingían cansancio. Vivieron jornadas agotadoras bajo el sol, encadenados a bancos de remo diseñados para incomodar de verdad. El sudor, la suciedad y la tensión física no son maquillaje. Wyler creía que el cuerpo debía recordar el esfuerzo para que la cámara pudiera captarlo. El sufrimiento de Ben-Hur como esclavo no es estilizado ni heroico. Es degradante, y por eso resulta tan efectivo. El personaje de Arrius, interpretado por Jack Hawkins, aporta una dimensión moral inesperada. No es un villano romano, ni un salvador idealizado. Es un hombre cansado de la guerra, atrapado en una maquinaria que ya no controla. Su relación con Ben-Hur no nace de la compasión inmediata, sino del respeto ganado en el límite. Esa complejidad evita que la película caiga en una lectura simplista de buenos y malos. La famosa escena de la batalla naval fue otro alarde técnico disfrazado de clasicismo. No se recurrió a maquetas pequeñas ni a trucos de montaje evidentes. Las galeras eran reales, los choques violentos, el agua implacable. Muchos planos se rodaron una sola vez porque repetirlos era materialmente imposible. Esa irrepetibilidad se siente en pantalla. Hay una tensión auténtica, una sensación de caos controlado que no responde a coreografías modernas. El uso del color también merece una lectura más profunda. Ben-Hur fue rodada en un momento en que el color aún se percibía como espectáculo en sí mismo. Wyler, sin embargo, lo utilizó como herramienta narrativa. La película se vuelve progresivamente más oscura a medida que la historia avanza, no solo en términos morales, sino cromáticos. Las sombras ganan terreno. La luz deja de ser celebratoria y se vuelve introspectiva. La figura femenina en Ben-Hur suele analizarse poco, pero su presencia es clave. Esther no es un simple interés romántico. Representa la constancia, la fe silenciosa, la resistencia sin violencia. Su arco no es espectacular, pero es firme. En un mundo dominado por hombres armados, ella sostiene la dimensión humana de la historia.
Wheeler no la convierte en símbolo decorativo. La filma con respeto, sin subrayados, confiando en la fuerza de su serenidad. La duración de la película fue considerada un riesgo enorme. Más de 3 horas en una época en la que el público empezaba a acostumbrarse a formatos más cortos. MGM insistió en intermedios, no solo por comodidad, sino como parte de la experiencia. Ben-Hur no se consumía de una sentada apresurada. Se vivía como un evento. Esa concepción hoy parece ajena, pero explica su impacto cultural. Durante el rodaje, Charlton Heston sufrió lesiones que nunca se publicitaron en exceso. El dolor formó parte de su interpretación. No hay victimismo en su actuación, pero sí una dureza acumulada que no puede fingirse. Heston entendía que Ben-Hur no debía ser simpático todo el tiempo. Era un hombre herido, orgulloso, a veces desagradable. Esa honestidad lo aleja del héroe idealizado y lo acerca a una figura trágica. El mensaje espiritual de la película ha sido a menudo reducido a una lectura religiosa directa. Sin embargo, Ben-Hur es más ambigua de lo que parece. No propone una conversión inmediata ni un milagro fácil. El cambio interior del protagonista es lento, doloroso y lleno de contradicciones. La fe no llega como recompensa, sino como consecuencia de haber tocado fondo. Incluso el famoso milagro final está filmado con una sobriedad inusual. No hay música triunfal inmediata. No hay gestos exagerados. Wheeler opta por la contención, consciente de que lo verdaderamente poderoso ocurre dentro de los personajes, no en el fenómeno externo. Esa decisión distingue a Ben-Hur de muchas producciones posteriores que confunden grandeza con exceso. La película se convirtió en un referente técnico, pero su influencia más profunda fue conceptual. Demostró que el cine histórico podía hablar del presente sin mencionarlo. La opresión, la venganza, la pérdida de identidad y la búsqueda de sentido resonaban con un mundo marcado por guerras recientes y tensiones ideológicas. Ben-Hur no buscaba ser moderna. Buscaba ser atemporal. Por eso evitó modas narrativas, por eso confió en la mirada, en el cuerpo, en el silencio. Cada una de sus decisiones extrañas, cada riesgo asumido, responde a una idea clara. El cine, cuando se toma en serio, puede convertirse en memoria colectiva. Y esa ambición atraviesa cada fotograma con una gravedad que todavía hoy se siente intacta. Hay una idea muy extendida de que Ben-Hur es una película de certezas morales absolutas, pero basta observar con atención para descubrir un relato mucho más incómodo. William Wyler no confiaba en héroes impecables. Le interesaban los hombres rotos. Judah Ben-Hur no es noble por naturaleza, lo es por desgaste. La película permite que el rencor lo consuma durante buena parte de su recorrido, y no lo castiga de inmediato por ello. Esa paciencia narrativa es una de sus decisiones más arriesgadas y menos comprendidas. Messala, por ejemplo, no es presentado como un villano desde el inicio. Su ambición no es monstruosa, es coherente con el sistema romano. Cree en el orden, en la fuerza, en la lealtad entendida como obediencia. Cuando traiciona a Ben-Hur, no lo hace con sadismo, sino con una lógica política fría. Esa frialdad es más perturbadora que cualquier maldad explícita. Wyler evita caricaturas porque sabe que el verdadero conflicto nace cuando ambos personajes creen tener razón. La escena del enfrentamiento final entre Ben-Hur y Messala, ya derrotado, es uno de los momentos más crueles emocionalmente. No hay gloria en la victoria. Messala no suplica perdón ni redención. Miente para herir, incluso agonizando. Esa última mentira, dicha con una sonrisa torcida, demuestra que el odio no siempre se extingue con la derrota. Es un detalle oscuro que muchas versiones posteriores de cine épico nunca se atrevieron a imitar. El tratamiento de la violencia en Ben-Hur es deliberadamente desigual. Algunas escenas son explícitas y otras se sugieren con pudor. No es incoherencia, es intención. Wyler muestra la violencia cuando quiere que el espectador la sienta físicamente, y la oculta cuando busca que pese moralmente. La crucifixión, por ejemplo, evita el espectáculo gráfico. La cámara se sitúa lejos, como si respetara un límite invisible. Esa distancia obliga a una reacción interior, no visceral. El agua es un elemento simbólico constante. Aparece como castigo, como salvación y como transformación. El primer encuentro de Ben-Hur con Cristo ocurre a través de un gesto mínimo, un vaso de agua ofrecido a un esclavo. No hay palabras. No hay música dominante. Ese gesto simple se convierte en un recuerdo que reaparece en los momentos decisivos. Wyler entendía que los símbolos más poderosos no necesitan ser explicados. Durante la producción,
Muchos ejecutivos temían que esta sutileza jugara en contra de la taquilla. Querían subrayar el mensaje religioso de forma más directa. Wheeler se resistió. Sabía que el público adulto no necesitaba instrucciones. Confiaba en la inteligencia emocional del espectador. Esa confianza es una de las razones por las que Ben-Hur conecta especialmente con una audiencia madura, capaz de leer entre líneas. El uso del espacio también revela una lectura más profunda. Los interiores romanos son amplios pero fríos, diseñados para empequeñecer al individuo. Las estancias judías, aunque humildes, transmiten cercanía. No se trata solo de riqueza o pobreza, sino de pertenencia. Ben-Hur nunca parece encajar del todo en Roma, incluso cuando es adoptado por Arrius. Siempre hay una distancia invisible entre él y ese mundo. Un detalle poco conocido es la forma en que Wheeler dirigía las miradas. Pedía a sus actores que pensaran el subtexto exacto de cada silencio. No aceptaba miradas vacías. Cada pausa debía tener una intención concreta. Eso explica por qué la película funciona incluso sin sonido. El rostro de Heston, endurecido por la experiencia, se convierte en un paisaje emocional que cambia lentamente. La figura de la madre y la hermana de Ben-Hur introduce uno de los elementos más perturbadores del relato, la lepra. La enfermedad no se utiliza como castigo divino, sino como metáfora del aislamiento. Los personajes no mueren, pero desaparecen del mundo. Viven ocultos, excluidos, condenados al silencio. Es una forma de sufrimiento menos espectacular, pero más duradera. Wheeler filma su reencuentro con una mezcla de horror y ternura que evita cualquier sentimentalismo fácil. La escena del Valle de los Leprosos es incómoda incluso hoy. No hay música que suavice el impacto. Los cuerpos cubiertos, las voces apagadas, el miedo al contacto humano. Es uno de los momentos más valientes de la película porque rompe con la grandiosidad épica y obliga al espectador a mirar de frente una realidad que el cine suele esquivar. El perdón en Ben-Hur no es un acto inmediato ni completo. Judá no perdona porque se lo pidan. Perdona cuando comprende que el odio ya no le da fuerzas, solo le roba lo que le queda. Ese descubrimiento coincide con la muerte de Cristo, pero no se presenta como una conversión instantánea. Es un proceso interior que continúa incluso después del supuesto milagro final. La lluvia que cae durante la crucifixión no es solo un efecto dramático. Es un punto de inflexión visual y emocional. La naturaleza responde, no como castigo, sino como reflejo de un mundo que cambia. Wheeler utiliza el clima como narrador silencioso, algo poco habitual en el cine épico clásico, donde el entorno suele ser mero decorado. Ben-Hur evita cerrar todas sus heridas. No ofrece una felicidad absoluta. Ofrece paz, que es algo muy distinto. Esa elección puede parecer anticlimática para algunos, pero es profundamente honesta. Wheeler no quería que el espectador saliera eufórico, sino reflexivo. Quería que el final resonara después de abandonar la sala. En ese sentido, la película no envejece como un monumento, sino como una conversación. Cada visionado revela matices nuevos porque no está construida sobre sorpresas, sino sobre capas. Sus decisiones extrañas, sus silencios, sus contradicciones, no buscan impresionar, sino permanecer. Y esa voluntad de permanencia es lo que convierte a Ben-Hur en algo más que una superproducción. La convierte en una experiencia moral que sigue dialogando con quien se atreve a mirarla con atención. Cuando Ben-Hur llegó a las salas, el impacto fue inmediato, pero su verdadera dimensión solo se entendió con el paso del tiempo. No fue simplemente una película exitosa, fue un punto de inflexión. Hollywood comprendió que el público aún estaba dispuesto a sentarse durante horas si se le ofrecía algo que justificara la experiencia. El cine, al menos por un momento, recuperó su condición de ritual. Los 11 premios Oscar no fueron solo un récord técnico. Representaron la validación de una forma de hacer cine que ya empezaba a parecer obsoleta incluso entonces. Grandes estudios, enormes presupuestos, equipos humanos masivos y una confianza absoluta en el poder de la imagen. Ben-Hur llegó justo antes de que ese modelo comenzara a resquebrajarse definitivamente. Por eso se percibe como una catedral construida al final de una era. Paradójicamente, su éxito no salvó al sistema que la creó. MGM siguió teniendo problemas financieros. El triunfo de Ben-Hur fue extraordinario precisamente porque no era sostenible. Ningún estudio podía permitirse repetir ese nivel de riesgo una y otra vez. Así, la película quedó como un monumento aislado, una cima que nadie volvió a escalar del mismo modo. Con el paso de las décadas, surgieron mitos alrededor de su rodaje. Algunos engrandecidos, otros distorsionados.
Se dijo que murieron decenas de especialistas, algo que no es cierto, aunque sí hubo accidentes graves que se ocultaron para proteger la imagen del estudio. También se exageró la idea de que todo era real y sin trucos. La verdad es más interesante. Ben-Hur combina realidad extrema con ilusión cinematográfica clásica, pero siempre con un respeto absoluto por la credibilidad visual. Las restauraciones posteriores revelaron detalles que el público original apenas pudo apreciar. Texturas de los tejidos, expresiones secundarias en los rostros, juegos de luz cuidadosamente diseñados para salas enormes. Ver Ben-Hur restaurada no es solo una mejora técnica, es una nueva lectura. Demuestra hasta qué punto Wheeler pensaba en la profundidad del encuadre y no solo en el primer plano. La influencia de Ben-Hur es visible incluso en películas que parecen negarla. Cada gran épica posterior dialoga con ella, ya sea imitándola o reaccionando contra su solemnidad. Gladiator, por ejemplo, adopta su estructura emocional pero la acelera para una audiencia moderna. Otras producciones optaron por el exceso, confundiendo escala con ruido. Ninguna logró replicar su equilibrio entre intimidad y grandiosidad. Charlton Heston quedó marcado por el papel. Pasó el resto de su carrera conviviendo con Judah Ben-Hur como una sombra inevitable. Algunos lo vieron como una carga, otros como un privilegio. Heston entendía que ese personaje representaba algo más grande que él mismo. No intentó escapar de esa asociación. La asumió como parte de su legado. William Wyler, por su parte, nunca volvió a dirigir algo de semejante tamaño. No por falta de ofertas, sino porque sabía que repetir la fórmula la vaciaría de sentido. Para él, Ben-Hur fue una culminación, no un modelo a explotar. Su carrera posterior se orientó hacia historias más contenidas, como si hubiera dicho todo lo que necesitaba decir a través de esa obra. Un aspecto pocas veces señalado es cómo Ben-Hur trata el concepto de justicia. No la presenta como venganza exitosa ni como castigo divino inmediato. La justicia llega incompleta, imperfecta, teñida de pérdida. Incluso cuando Ben-Hur recupera a su familia, nada vuelve a ser exactamente igual. Esa visión madura conecta profundamente con una audiencia que ha vivido, que sabe que las cicatrices no desaparecen. La película también dialoga con su tiempo histórico de producción. Estrenada en plena Guerra Fría, habla de imperios, de lealtades forzadas, de identidades aplastadas por sistemas totalitarios. Sin mencionar la política contemporánea, ofrece una reflexión clara sobre el poder y sus consecuencias. Esa lectura silenciosa la hizo especialmente relevante para el público adulto de entonces, y sigue siéndolo hoy. Ben-Hur no envejece como curiosidad arqueológica. Envejece como un texto clásico, abierto a interpretaciones sucesivas. Cada generación se fija en aspectos distintos. Algunos quedan fascinados por la técnica. Otros por el viaje espiritual. Otros por la tragedia humana. Esa capacidad de ofrecer múltiples entradas es señal de una obra verdaderamente grande. Hay una extraña honestidad en su forma de narrar el sufrimiento. No lo glorifica, pero tampoco lo evita. No promete que todo dolor tenga una recompensa proporcional. Solo sugiere que el sentido puede encontrarse incluso cuando la justicia humana fracasa. Ese mensaje, expresado sin consignas ni discursos, es uno de los motivos por los que la película resiste el paso del tiempo. En una era dominada por la inmediatez, Ben-Hur exige algo que hoy resulta casi subversivo: atención. No permite distracciones. Obliga a mirar, a escuchar, a esperar. Y en ese acto de espera, el espectador se convierte en cómplice de la historia. No es un consumo rápido. Es una experiencia que se deposita lentamente en la memoria. Quizá el mayor secreto de Ben-Hur no esté en sus anécdotas de rodaje ni en sus cifras récord, sino en su convicción profunda de que el cine puede ser serio sin ser solemne, espectacular sin ser vacío, espiritual sin ser dogmático. Esa convicción atraviesa cada escena como una corriente invisible. Por eso, más de 60 años después, Ben-Hur sigue hablándole al espectador adulto con una claridad que muchas películas modernas han perdido. No busca impresionar a corto plazo. Busca permanecer. Y lo logra porque fue creada por personas que entendían el cine no como un producto efímero, sino como una forma de dejar huella. Ben-Hur no pide ser admirada a distancia. Pide ser revisitada. Cada nuevo visionado revela una decisión, un silencio, una mirada que antes había pasado desapercibida. Esa es la marca de las grandes obras: no se agotan, se profundizan. Y en ese proceso, el espectador no solo descubre secretos del cine clásico, sino algo más inquietante y valioso. Descubre cómo el tiempo transforma la forma en que miramos, sentimos y entendemos las historias que creíamos conocer.